Cham den den jambe yong ba cha za lo gong de lo de tem nye den de ren ye de ran nam da ra sa ra chi ye den den chi xian ze shi ren ye je tu gra le wang zen gong da si zhen zhen ma re men dang de ngai che ze we ro so gong la pu je dar ze yin la chu ju yong den song ro de re che ro nyu mo nye long le je cha ro ro ze xin ma re men se dung ren yu gu ji ni chen ze ra che nam den ne ta jin sa ju tar lu zo ja se tu gu chun ra chu dang chu ni jin de da le men zhen jan be yong la du zai den che je chen ra bu zi re je da le de ge ba ra sa ra ne ga dang den zhe zhong luo dao gua ye luo zhi bo bian nong wa zai du su ni be ba den jie dian song na zha dang be chu da sing ge zha zha ba dang jie chen ba gong zhong zai ne be xia luo cu wang zu bian nor be du dung re jia cu ding ta me ge ra wa zhuo yue zou lai ji yue sha ca luo sa rab gen du si ye ta ni le tam ge san me sha ge yong zong xin song chen mian be lang king ka ma ba mi xie de be ji yue zu ge du la so ta ka zang ti song song a ben na xin zhong man zhu bin hen la de ne sem ne gu la so ban rum ne sem ne gu ba de teng en zi jie na yang teng en zi ngue ma re yin tuan ba re teng en zi ngue de xin zhang jie gu re song. So yesterday ayer vimos que para realizar un shamatha verdadero era necesario que el practicante, además del samadhi del noveno nivel, hubiera también realizado el refinamiento completo a través del entrenamiento y a nivel del cuerpo y de la mente. Hasta que eso no se haya logrado, pues el samadhi no es un shamatha auténtico. Es una apariencia de shamatha. Authentic shamatha de kan de cha bu sa na xin zhong top ne ka de. So authentic un shamatha auténtico se caracteriza por un refinamiento completo a través del entrenamiento que permite categorizar el samadhi como auténtico. Xinjiang singen de kan de ji re sa na lovin asanga ge ngam ba kun tu len de song sha song. now the Indian Asanga, el maestro budista indio, en su compendio de la Vidharma, nos habla del refinamiento a través del entrenamiento, refinamiento completo a través del entrenamiento. The quotation from this la cita es la siguiente. Empieza con la pregunta siguiente: ¿qué es el refinamiento completo a través del entrenamiento? Es lo que elimina todas las obstrucciones hacia la habilidad completa del cuerpo y de la mente, puesto que interrumpe los estados físicos y mentales contraproducentes.
꼴 운투 개발라 꼴발라 바르드 쩐킨 디퍼셰페 바르드 쩐바텐조 칸가 세트바 찍라 tené Xinjiang chebates. It breaks the rompe la continuidad de la rigidez mental y física, lo que permite que serían impedimentos que impedirían, perdón, la meditación de shamatha. Pena Lu Xinjiang nanjo patala de songdwa Lu Xinjiang dongbon drubyong de sem Xinjiang ten drubyo de wo ni jongdo da Lu Xinjiang drube nanjo paji yina da nge lu de la gewa drubye la kase zan meba 대견도 류지 개왔던서 바도 제 메토가 된대지 차고요. 류게 미게와라 바도 제 메토 시리콘시 바도 제 메토가 생게 신장 드베 난저 바데게 류고네 꾸마꾸에 속제 메성마제 된조잔 제그 말에 나게 나게 nga gone yang zhen chama chi zu nga chal la so pa wan ni nang ngar ngon jur wa ta kang ga pung ru gyo ro de de re ti na yang gyum sun khar re da dang po sam Xinjiang drup ge ba je da sam Xinjiang drup char wei shu go tene da lu nga gi mi ge wei sha ba chi ge ma ra ba gyum sun mi che bi gyum sun de ma re wei sem Xinjiang drupe gyumsun marebe re ina yang gyumde ge rewa te re te song cha dongbo sem Xinjiang drup re song do. So in terms of ese refinamiento completo a través del entrenamiento se obtiene primero dentro del marco de la mente y luego, según parece, llega a nivel del cuerpo. Si miramos el refinamiento completo a través del entrenamiento dentro del marco del cuerpo físico, cuáles son los estados de rigidez que son eliminados. Es una rigidez de modo general, pero aquí más específicamente los actos físicos y los actos de la palabra. Hay 10 acciones no virtuosas y muchas de ellas son actos físicos y algunas de ellas son actos de la palabra. Y aquí un practicante que ha logrado refinamiento completo a través del entrenamiento en cuanto al cuerpo físico no dejará de cometer actos, esos actos no virtuosos del cuerpo y de la palabra. Dejará de cumplir esos actos negativos porque una persona que ha realizado los 2 niveles de refinamiento a través de la
del entrenamiento no cometerá ninguno de esos actos. O sea que se interrumpe la continuidad de la no virtud. Sem Shinjong, Tati, Lu Shinjong Drupa Nanjur Bate, Chu Drupa la Lu la Kalachun Meva Chaltres. There are further perspectives. Hay más perspectivas aquí. El practicante que medita, practica la virtud, etc., deja de ser interrumpido en ello por los actos físicos que perturbarían la práctica. In terms of un individuo del reino del deseo, o sea, alguien que aún no ha logrado el refinamiento completo a través del entrenamiento, para que sea capaz de funcionar, esa persona necesita comida sólida, necesita líquidos y necesita dormir y descansar para poder funcionar a nivel físico. Mientras que una persona que ha realizado el refinamiento completo a través del entrenamiento no depende tanto de la comida, de la bebida, etc. Chetsam tenesem Xinjiang Drupa la tenne Lugi Xinjiang ende chik. Ya yungu yuare, te sungudu, wonde ne rando yungudu. Dan de karresena, ngamba kuntu nan de resungdu a. Penna kuntu ginang la lu tang semjil len semji nengen lin yönjebe shir lu tang sem les rongwa sade lu sem ni de lu mön sung shado a. Ti rotang chene de sung isare ma to yenda kayo samar. Jamgan ke long tem brang man dren no to. Tene tanda kare song song ye shu de ngarang de mato. Yes. Che rikpe to che ki pen jang rik do je ku chung du ne zem shiraz gog mare se hege to. Pen nga zen je ka ba gung lo sum so du sob den ka den je ba de tene ku ma sha pa da han ja gung da chin chu se ni re sum de la zem gog mare shi. Tin ning gung le rik pa tong sha ni re sum re din tra chi ki nang la sum ge ore mare gung ma ta zem gre ma. Chu tsu ni pa sum pa ma. Ya chu se tang bo ne ma zem na sum ba se ne ya yin cha yo re shi. Te tang ran se ten de che da ni ma ning ga nyog gu do wa.
Te ñobe chun mere. So, Khenpo Rinpoche Khenpo Rinpoche nos da el ejemplo del fallecido Karmapa, Ranjung Ripe Dorje. Le conoció en exilio cuando aún era un niño. Ya le había conocido en otras ocasiones, pero en Sikkim, la familia de Khenpo Rinpoche fue al Sikkim, también en exilio, y cuando encontró a su santidad tenía 37 años y de ahí adelante Khenpo Rinpoche estudió y meditó bajo su guianza en el Rumtek, en el monasterio de Rumtek, la sede de los Karmapas, y le veía a diario. Y dice que Karmapa era un ejemplo de una persona que había realizado refinamiento a través del entrenamiento. Era evidente para todos alrededor suyo porque nunca dormía más de un par de horas, 2 o 3 horas, 4 como máximo, no necesitaba más. Nunca durmió mucho y eso indicaba que no necesitaba hacerlo. Y cualquier persona que no ha realizado refinamiento completo a través del entrenamiento, si durmiéramos solo 2 o 3 horas, estaríamos cansadísimos todo el día. Pero eso no era el caso con su santidad, y Khenpo Rinpoche, los servidores de Karmapa le dijeron que habían conocido Karmapa desde que él era niño y que siempre fue así, que su santidad jamás durmió más de un par de horas cada noche y que no estaba cansado y durante el día. Khenpo Rinpoche dice que eso sería un ejemplo de alguien que ha realizado el entrenamiento completo en sus dos perspectivas, física y mental. Now, the present karma. El Karmapa actual, Trinitaye Dorje, es otro ejemplo de lo mismo, y Khenpo Rinpoche tuvo la ocasión de verificarlo en varias ocasiones. Después del fallecimiento de Shamarpa, cuando sus restos fueron llevados a Kalimpong y
se puso en el templo del Kibi durante todo el día. Hubo en el templo miembros del Sangha monástico y su santidad presidió todos los rituales en esa ocasión. Y Khenpo Rinpoche también estaba ahí y nos dice que su santidad participó cada día en todos los rituales, los presidió, y de noche, durante 2 semanas, estaba sentado en meditación en el templo, en la presencia de los restos del fallecido Shamarpa. O sea, según parece, no durmió nada durante 15 días y no parecía que le discapacitaba para cualquier tarea. He would, at the end of the day, cuando acababa el día, les decía a sus servidores que se fueran a descansar y que durmieran, y diciéndoles que no puedo ocuparme de mí mismo, no os necesito, ya podéis ir a descansar. Y él se quedaba en el templo toda la noche sin descansar. However, Khenpo Rinpoche and other attendants did during the night. Pero Khenpo Rinpoche y otros servidores se tornaban por la noche para ver si Karmapa necesitaba algo, pero nunca fue el caso. Estaba allí sentado y no necesitaba nada, y eso es como aparecía a todos. So individuos que han realizado refinamiento completo a través del entrenamiento, sus 2 perspectivas, física y mental, son esa clase de individuos. Now the present Karmapa, el karma actual, Trinitaya Dorje, en otra ocasión viajó a un lugar de peregrinaje asociado con el maestro budista Padmasambhava, Guru Rinpoche, y más particularmente fue a ese lugar al pie de los Himalayas, en Nepal, un lugar llamado, no lo capté bien, un lugar asociado con prácticas de larga vida. El lugar se dice que este lugar está imbuido con la influencia espiritual de Guru Rinpoche, la influencia específica que permitiría una vida más larga. Yug ne nimasum tseni gren la chutik bachi yo mare chapsaya phe gogmento gangan che gogmento ta lam sharab jansen da sanzon rum che khona ba semche shen yu
Te ti de pena kamji sel de gu men do wa. Te sempre che ko ya kan yo. Ta zan kan she ma de chap sang pe ma de ta kan re no na se ne nyo na ka je se de sem jin ze de song. Now, while there, mientras estaba allí, su santidad permaneció en una cabaña de meditación, de retiro, cerca de la cueva de Mahathiba. Mahathiba o Mahathiba. Y durante 3 días permaneció allí meditando, sin comer, sin beber y sin ir al baño. Había mucha gente que había viajado con él a ese lugar, los miembros del cuerpo monástico, que incluían bastante monjes, lamas y tulkus. Y es seguramente que conocéis algunos de ellos porque viajaron a los centros europeos. Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche, Sansan Rinpoche y unos más. Y según parece, ambos, Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche y Sansan Rinpoche, empezaron a preocuparse porque Karmapa no se movía de la cabaña y pensando eso podría resultar en problemas físicos, podría enfermar su santidad porque no ha bebido ni comido nada, tampoco ha ido al baño. Sin embargo, no ocurrió nada de eso y una vez más uno puede concluir con certeza que su santidad ha realizado el refinamiento a través del entrenamiento a nivel del cuerpo y a nivel de la mente. Y por tanto, no necesita comida y bebida como lo necesitaría una persona ordinaria, una persona que no ha realizado ese estado. In terms of the life, la vida de un maestro o de tal maestro maestros como él, ha habido testigos de hechos semejantes durante la vida de esos maestros. Puede parecer que eso no sea tan importante, no debería ser demasiado literal acerca de ello, porque uno no necesariamente uno debe pensar que una persona que permanece en meditación sin beber ni beber podría hacerlo durante meses. Eso es lo que ocurrió aquí
en ese lugar y es una indicación simplemente de esa realización. Then there is luego está el refinamiento a través del entrenamiento a nivel de la mente, y aquí el practicante que ha realizado ese nivel deja de ser perturbado por estados de la mente negativos. El individuo es capaz de practicar la meditación con mucha libertad en muchos tipos de samadhi sin ser obstruido por la no virtud, una no virtud mental o cualquier otros estados mentales negativos. Now, in terms of which of the el primero que se realiza es el completo refinamiento a través del entrenamiento a nivel de la mente. Primero a nivel de la mente y luego a nivel del cuerpo. Tene pena geve che tu kale kase jamna chi zupu kale khajun rabu nyob nongwan rabu tene chun yong jume pecha nangla jik sumya jik tu ba pecha nangla desung budwa lu xinjong teng lu jin nang ki reja che par jin che yi tu wa yin chi semjong ne mai no sung to tene di Xingban Yinang ba song de jik ya te lu te kande chagyo sen tene lu de pe kase ji kor yana kor chocho lu yong ba shi chi chang so you have this type of suppleness, as it were. Ese tipo de flexibilidad a nivel del cuerpo. Permite eliminar problemas físicos, cansancio, etcétera, cosas que interrumpirían la meditación, ya no se producen. Simplemente porque hay refinamiento completo a nivel del cuerpo. Y entonces, por tanto, el meditante puede permanecer en meditación durante periodos muy largos. El meditante no encuentra ninguna clase de obstáculos relacionada con la no virtud que podría ocurrir y que podría interrumpir la meditación de alguien que no tendría este nivel de realización.
nga ma che le chare sem shin jong de ge men do sem shin jong de ge men do se de yun de ge me tanda de lu shin jong song song a che za de lu shin jong gi dro tang song de chiki ge bala ka se kol go na de kol to pala sopa mareve yes te chana te se ne nga ma pha song de ze la so te se ge wa shin to kol to ba rong de o tene sem shin jong yang song song a ya tan de chana sem shin jong kan de song song de yin tu sem shin jong sa de ne ta ma shu ne de sa che na he de song lu de shin bar na shin yang ba chan ro me de ding e kan de shu yin de ma re re song song a o ta de sem shin jong sin ke de kan de che de sa na sem yin ne ngen len te kan de sa na nyomong yu na le sa yong re le sa na ni song sem ma so bu ne ngem bal je ge nyen ga yo ro Tori ki ten jen to je ba yin na yang dung hal te ba nyen ga yo ro then there is Luego está el refinamiento completo a través del entrenamiento a nivel de la mente y aquí se explica del modo siguiente. El practicante ha eliminado estados mentales negativos y por lo tanto puede practicar la meditación y con bienestar, alegrarse. Los estados oscurecedores afectivos que impedirían que que provocarían que una persona actuara de modo negativo y crearía karma. Porque la no virtud conduce a un renacimiento en uno de los tres reinos inferiores y provoca las condiciones muy duras de la vida en esas tres existencias inferiores. Y aunque una persona pueda tener un renacimiento superior, cualquier renacimiento samsárico supone sufrimiento debido a los actos que fueron actuados basados en los estados oscurecedores afectivos. Y esos oscurecimientos afectivos son eliminados gracias a la realización del refinamiento completo a través del entrenamiento. And here, because of y cómo deja de manifestarse estos oscurecimientos aflictivos, el practicante se goza muchísimo de su meditación, se alegra de las acciones positivas. So thus the mind, o sea que la mente es más flexible dentro de un contexto virtuoso. Tadi ma ola pepsong rebe. Tanda tini mu tuni yongi. Semle rung yino. Dini kyang semle rung Xinjiang ngon tu che shin.
De tu lu Xinjiang Chevigyo de roads araba. 다 대대선 제거에서는 인사를 송도 송. Mare nge diginang latan diginang latanda dra tu gemendo. 오케이. Chetsang pöyig nang la kavalep de tanda. De ni kyang. 대니장 샘링. De condition ju de rela. Da de Sam Xinjiang dang pore song tsarwa. 야, 동거에서 다 인슈 송. 된다가랑 대양자 송거도. De yang jere tanda. 다 양자서는 다 차송. 다 야찬의 저기도. Marita nge de nye go gendo ga de kawa dra go ye me. 다 단데도 다 저기도. 당에 다je. Chi song song go. 대니장 성어래. 대니에서도 류신종도 샘신종 니 성어래. 대인 니게 나네 샘레롱 신종도 뭔도 제그레스. 디 느빨 때네 류신종 대 제용도 송. So El refinamiento completo a través del entrenamiento a nivel de la mente se produce antes y luego es seguido por la realización del refinamiento completo a través del entrenamiento a nivel del cuerpo físico. In effect of which y gracias a ello el cuerpo se llena de un prana específico. El prana que llena todo el cuerpo, que llega a todas las partes del cuerpo, y ese prana circula a través del cuerpo y el cuerpo se libera de los estados negativos físicos y se obtiene entonces la flexibilidad a nivel físico. And this explanation is given. Esa explicación la da la escritura llamada las etapas del Shravaka. Now, physical refinement here. Aquí no se trata de un evento físico, mental, sino una sensación agradable física. Now, in the Shravaka stages, en las etapas del Shravaka, el desarrollo del refinamiento dentro de ese marco se explicó del modo siguiente. Primero ocurre una experiencia sutil. Which may be. Y
eso puede ser difícil reconocerlo. Luego aparece una experiencia mucho más evidente, una que es fácil de reconocer. After this, intense. Luego ocurre una alegría intensa y a consecuencia de ello no aparecerán las enfermedades, etc. And y habrá una experiencia de alegría, de felicidad no usual. So, in consequence, como consecuencia, mejor dicho, de esas experiencias, el refinamiento total a través del entrenamiento, a través de la mente y del cuerpo, rigid. Gracias a ello, los estados de rigidez van a cesar y particularmente el refinamiento a nivel de la mente. Semla kare. Pang toa sungdoa. Pang toa kan. Are ba tu chepa me pa chene. Miktubya dirve. Yeah, that's the. De la tenne gava ke pachen ke pasong Tela tenne sempong towa te semla shambatsan meva. And in effect of y el efecto de esa alegría o de esa experiencia de felicidad va a aparecer la confianza, lo que significa que el practicante, la mente del practicante dejará de albergar esperanzas o miedos acerca de circunstancias, etc. O sea que el miedo es eliminado, lo que significa que la mente ha realizado un alto nivel de confianza en cuanto a en consecuencia de los progresos obtenidos. So this practitioner, even though ese practicante, aunque se encuentre en circunstancias muy difíciles, que nos parecerían a nosotros difíciles, él no lo ve así. Él tiene la confianza que le permite enfrentarse con cualquier problema, con cualquier situación.
다 동념기 샘텔라 류당 점마진 로그를 송해 진도가 대칙들 레리친도 맞대나 말에 얘는 치크네 샨타식 마 밥들 가봐 밥팅에 먼저님이 학고금이라 대들 이제 더버대 단 데려와 나 배나 샘풍 토원 줄라 동념 셴네 감페 남시 드마다위 신종 떡지 신내 토반 인사를 해 송을 년살을 시 년살을 시 당에 디나란 예고군 전에 컨트 소냐래다. 단데레 다테 다 마무투니 슈샤는 디서 벤나 난저파데 셈 동념수 내데가 갑 인나양 I need to find it. 통념수 제네 샘디 방토var 줄팔라 테네 통념수 제네 송이노가 곰페 야 테네 동념수 셴네 감데나양 벤나 통념수 제네 송두 동념수 셴네 세데 벤나 something 예베셈라고 동념수 셈지 게라 냠버 자데 난조파텔라 Sukangi shipa kogogreina. So, in consequence, como consecuencia de lo que se realizó, como ya acabamos de explicarlo, el practicante es capaz de permanecer en un estado de ecuánimo, un estado equilibrado que correspondería al cuarto nivel de Samadhi en el reino de la forma. Lu dewa tang sem gawate pena ngek lu gi tmachindo nanjor patara teduyang yore sumare and here as well, y aquí también las experiencias físicas que se explicaron antes en cuanto a la sensación de felicidad y la experiencia que se explicó antes dentro del marco de la mente, la de felicidad, alegría y ser capaz libremente de practicar cualquier samadhi sin obstáculos y en un estado de la mente simplemente virtuoso. A ese nivel, el estado ecuánime del cuarto nivel del reino de la forma, esas van a seguir. teni hinet drup de yore sem drup be tsela oteres drup to be say, siguen ocurriendo, o duran, mejor dicho. tsejindago kadechili yagoresna shinjong drupa teres so here aquí kogogre ta zukam ge angi jeba yinanda na
Now, in terms of how si se quiere medir el nivel de autenticidad de la meditación de shamatha de un practicante, esa medida sería saber si la persona ha realizado o no el refinamiento a través del entrenamiento a la vez a nivel del cuerpo y de la mente. now Tampoco es necesario que el practicante haya realizado el cuarto nivel del reino de la forma. Un shamatha auténtico puede ser obtenido al primer nivel del samadhi como base, primer nivel del reino de la forma como base. However, sin embargo, el samadhi del cuarto nivel es el mejor, el más adaptado en cuanto a un shamatha auténtico. and then we had what is called Luego está una apariencia de shamatha que se puede realizar en el reino del deseo. so if the practitioner O sea que si el practicante es un individuo del reino del deseo, who achieve que realizó cualquier nivel del samadhi del reino de la forma, right? And on the basis y quien sobre la base de esas realizaciones es capaz de perfectar, realizar la meditación de shamatha, o sea que puede realizar el refinamiento completo, puede realizar el refinamiento completo a través del entrenamiento en sus dos perspectivas, cuerpo y mente. and because of the achievement Y gracias a las realizaciones de las que hemos hablado ya, las distracciones interiores y exteriores han sido interrumpidas o son interrumpidas. and the practitioner is able to effortlessly Y el practicante es capaz de mantener su focalización sin esfuerzo. O sea que el sopor y la agitación están eliminados.
지제 톱바데 강기 이치 다단다 신종 대 톱용투 송어와 이치의 신종 신종 고고도 안 될까. So having attained una vez que ha realizado este nivel de shamatha, acompañado por el refinamiento completo a través del entrenamiento, semtang lu ge shinjong zhup yongte ta tongbo chongwen zhupa zukam chongu dela togorsona. I really have to find it here. Data yiche topate suki se dupe sem se du. zuk se dupe se de zukam ge tengen zin te du barwa penna zukam ge sabatang dakam sabani de khakarwa Re? de inde tanda nanjo pati yu ge sem te khar cha de versana zukam ji sem cha de barwa De campaigna ya. dakam ba yinai. So even though an individual aunque un individuo siga viviendo en el reino del deseo, ese practicante del que acabamos de hablar, que ha realizado cualquier samadhi de los reinos de la forma, el resultado es que su estado de la mente es el estado de la mente de un nivel de samadhi que corresponde a uno de los niveles del reino de la forma. he has gone Ha ido más allá del estado de la mente, de los estados de la mente de individuos en el reino del deseo, aunque alguien que le viera pensaría que sigue siendo la misma persona, o sea, su apariencia no cambiaría. Una persona no vería ningún cambio, lo consideraría, para un observador aparecería como otro individuo del reino del deseo, pero para el practicante que ha realizado lo que acabamos de decir, el estado de la mente de ese practicante ya no es el estado de la mente de los individuos en el reino del deseo. Lu Xinjiang Zhu Congwen Nanjur Pate ge Lu Te Yang Dekam Be Lu Re Yomar Tedu Zukam Ge Lu Chang Xinjiang Zhu Na. that applies to the physical. Y lo mismo vale para el cuerpo físico. A nivel de su funcionamiento, etc. Namtar Jedu Ta Tu Jin Ten Zo Namkala Pur Song Re Cha Nong Zo Song Sen De Zo Kanka Lu Xinjiang Zhu Song Da Arba. There are accounts of Buddhist Hay relatos de maestros budistas antiguos, se encuentran en sus biografías, como algunos volaban a través del espacio, como algunos atravesaban las piedras, las rocas, como etc. Esos eventos son eventos que muestran que esos individuos, gracias a sus realizaciones y al refinamiento completo a través del entrenamiento, han ido más allá de los límites y de la rigidez de cuerpo y mente, impedimentos que experimentarían seres del reino del deseo. Je se du be sem dong Lu Xinjiang
당 되네 세 찍바 이거 충무 톱베스 톱바 당 시라섬 뎀베 넘바 진지 남주 녀몽 뿡라 니빠탄 뎀바 당 송도아 다때 송데 다때게 신종 총무도 톱킹게 난줄 봤대게 다 수감 기탕보디 에레고 당고도 톱킹게 난줄 봤대 제네데라 총무 드링아 체야숨 이저라 야야 다 총알라고 속드 다 총무 톱킹 되게 직대 바이나 되네 총무 삼바데 락반라고 댕기 삼바데 타완라고 질 미네 공내 안로 그래 제발 총무 칸데 벤나 zukham something thangbu tingen chen chungyu namba jin yorwa re te maji wa da kuch or shira ke namba ya shirag namba jin chen ne jikten pe tingen zen kabla yan ro gre chapter jikten pe ting it sin dang khande shigdel gogulwena ta sine gi yite jikten pa dan jikten de panika gi yite sine tere yorwa okay 단 직된 빠서 간데 제기 열었으나 시락 넘버로 때네 되는 공내 공도 그래 제발 jikten pe shinena 야 hindu la sopa 야 힌두라서 laso 직된은 대변 낭바 있나 베이스 신내데 야네 뎀바 이 넘버 진 때는 직된은 대로 그래 제발 so we're looking at shamatha. O sea, estamos estudiando shamatha, concentración en un punto, y si lo miramos eso dentro del marco de una tradición samsárica, es decir, una tradición que utiliza esos métodos de shamatha que acabamos de describir, pero lo hacen para, por ejemplo, para adquirir un renacimiento en el reino de la forma o en el reino de la no forma. Aquí, para que logren su meta, ese tipo de renacimiento superior, entre otras cosas, entre otros métodos, utilizan el análisis de los varios niveles de samadhi en esas existencias superiores y, por ejemplo, en el reino de la forma hay 4 niveles principales de samadhi, o sea, de grosero a sutil, y cada uno de ellos tienen subniveles. Hay un nivel inferior, un nivel mediano y un nivel superior. Y evidentemente el nivel inferior es más grosero. El estado de la mente del primer samadhi es más grosero que el estado de la mente de un nivel superior de samadhi. Y acercamientos samsáricos o llamados samsáricos en la medida en que la meta es renacer en un mundo superior como por ejemplo el reino de la forma.
En ese caso, el practicante va a comparar las cualidades de un samadhi inferior a un samadhi de tipo superior. Y esa comparación le permitirá poner el esfuerzo para lograr los niveles superiores, pero cada nivel de samadhi que se realiza, en todo caso, es un samadhi samsárico, es un estado de samadhi dentro de un samsara, mientras que para el practicante budista, si realiza cualquiera de los samadhis del reino de la forma, y como ya vimos, el cuarto nivel es el mejor, el superior, que permite más progreso. Sin embargo, los niveles inferiores también pueden servir como base para los progresos, pero aquí la meta del practicante budista es liberar su mente de los estados aflictivos oscurecedores, reducir el poder de esos estados, eso gracias al nivel de samadhi obtenido, porque el practicante budista se entrena en esos niveles de samadhi con el propósito de obtener la liberación del samsara. O sea que pueden variar los propósitos entre las tradiciones samsáricas y las tradiciones no samsáricas o budistas, y entonces, por tanto, también van a variar los métodos o el propósito, la motivación. También aquí hay variaciones. Nang tu nyambriyana, ten nyamjala tseki de tsena, ten rebu nyurtu jeyung gre songre. Tadi chirta mirtang re, yang na tanda kang sheba te nang drel go gendo. Tanda kang sheba te nang drel go doa, tanda chetang ti gene. Pena jikten pagi luxorina tene shira ke nampa chende. Gam. Ya. Te kam. Te nang pa ina. Dempa shi la tago gendo. Ya. De la tenne nyon mong jongwa. Nyomon kanga jong rogre. So, in terms of the Buddhist practitioner, el practicante budista cuando reduce la fuerza de esos estados aflictivos, lo logra focalizándose esencialmente en las 4 verdades de los seres nobles y en todas sus perspectivas. Y una vez que hay esta capacidad de permanecer en un estado igual, eso permite que el practicante realice rápidamente el refinamiento completo a través del entrenamiento. Nang la tan jikten betting en zayina nang la mutu ne koran so nyamja nang bayina tengen zin de comparton ro ne nyomu ngonjur zin zong go nön ro gre so hinduina ya nyon mong de ma go nön ro gre tene ta nang bayina
denji namba jin da yong de tene dangjin tang nyomong de pong gre song. So on the basis of the level sobre la base del nivel del samadhi, como ya dijimos, hay variaciones. Claro que los niveles superiores permitirán progresos más rápidos, pero los niveles inferiores también permitirán que haya progresos, y en la tradición samsárica, en la que la meta esencial es el análisis de los diversos niveles de samadhi y en el propósito de realizar el más alto de los samadhis, en ese caso el efecto esencial de esos esfuerzos es que los estados aflictivos o oscurecedores están suprimidos hasta el punto en que dejan de manifestarse en el estado de la mente del practicante. Sin embargo, no son desarraigados, mientras que dentro del marco del practicante budista, porque tiene un método diferente, porque tiene su método es enfocarse en las 4 verdades de los seres nobles, en sus varias perspectivas. El efecto de esta focalización en las 4 verdades se puede realizar el no yo, y por tanto los oscurecimientos se puede obtener la visión del no yo, y por tanto se desarraigarían los estados aflictivos oscurecedores, y porque el método es diferente, pues el resultado también es diferente. Timbe song de denji ni toj tekben de segre tewachim ben de segre sen yewa shegim do wa dinan la dandek nekam dela re tim mission on de denji nelu chejin to thonga dela ni toj pe chong thongnam segi yore denshi kan det song song demba yen ne chu kare yimba zik tuba dela ni toj ke yang dela thongnam segi yore la techin ke te thongnam to kheling gerwa o checha demba namba chin song goya tin sare ine tongtang de chikpa mara tongtong de chikpa mare ta chishe kabrwa 다 통통 세다 가르나 대신 그 통수 카카레 니도 그 통수 카카레 양시에 당지 요래 다메기 통통 yeah so you have the four normal truths. O sea que están las 4 verdaderos seres nobles y sus atributos, y en Theravada y en el Mahayana, en ambos se usa esta focalización, y en ambos también se ve que esos métodos van a permitir realizar el camino de la visión, según el camino Theravada y según el camino Mahayana. 다 저와 멍고 질래대도 다때 저와 내에 그 두서에 또 시송 다 도공 시로를 가세 투투 질린 얘기 So that ends today's. Vamos a dejarlo aquí por hoy. La sesión de preguntas y respuestas
mañana. Dice Khenpo Rinpoche que le llegaron bastante preguntas y es una pena que llegaran todas al final porque tendremos un tiempo limitado y no podremos contestarlas todas, pero bueno, lo intentaremos. O sea que dice Khenpo Rinpoche que intentará contestar tantas preguntas como le sea posible dentro de la duración de la sesión. Now the question and answer. La sesión de preguntas y respuestas empezará con unas conclusiones acerca de esa parte del texto que tiene que ver con la meditación de shamatha. O sea que también habrá que integrar ese tiempo de explicaciones. Lasso, tene, yin xue kamendo. Lasso. Sonam de tamshe sek tamshe chega na che balab chuba sigbe cholen do wa sani korso omaro.